Vamos a ver ahora algunos tipos numéricos dentro de C Sharp. Obviamente los tipos numéricos se refieren a los tipos de datos que pueden guardar números de diferentes tipos. Acá tenemos la lista de los diferentes tipos que soporta C Sharp. En este caso estamos viendo específicamente los tipos enteros. Tenemos, por ejemplo, byte, tenemos short, tenemos muchos y todos estos son para guardar enteros. ¿En dónde radica la diferencia? En el tamaño, obviamente, cuánta capacidad de memoria va a utilizar dentro de nuestro algoritmo, dentro del sistema cuando esté en ejecución. Y por otro lado, el intervalo de números que soporta. Entonces, un SBY, por ejemplo, soporta números que van de menos 128 a 127. Un byte, por ejemplo, soporta números de 0 a 255, no soporta números negativos, por ejemplo. Un short soporta números de menos 32.768 a 32.767. Short es lo que se conoce como un entero corto o un entero pequeño. Este, por ejemplo, es muy útil para datos de porcentaje, por ejemplo, que generalmente van de 0 a 100 y no pasan de ahí. Entonces, tenemos muchísimos datos, tenemos muchísimos tipos y debemos escoger sabiamente el tipo que más nos conviene. Obviamente, el que más se utiliza es el int, porque el tipo int es un tipo que nos va a servir para todo. Pero muchas veces int puede ser un dato muy grande para lo que realmente necesitamos, así que nos puede servir un short en términos de memoria para ahorrarnos todo ese espacio que no vamos a necesitar. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer entonces es utilizar la edad. Vamos a mostrar algunos datos numéricos de nosotros mismos. Entonces, nuestra edad puede ser fácilmente, por ejemplo, un tipo short, porque iría o sea, cabe perfectamente en ese rango y podemos ahorrar memoria gracias al tamaño que maneja short, que es muy pequeño. También lo hubiéramos podido hacer con byte, pero bueno, vamos a utilizar short teniendo en cuenta que es un poco más usado. Así que vamos a crear aquí una variable. Vamos a colocar como siempre el tipo short y vamos a colocarle a la variable edad. ¿Cuál es tu edad? Entonces voy a colocar 30. Este tampoco es mi edad, pero para efectos del demo funciona bien. Ok, ¿qué pasaría si yo utilizara el tipo, la keyword var aquí para declarar esta variable? ¿Qué tipo creen ustedes que le asignarían? Piensen un momento. Ahora voy a pasar sobre la variable y miren que es tipo int. ¿Ok? Entonces, el problema de utilizar var también puede ser que muchas veces los tipos que se manejan por defecto son muy grandes o no son los que corresponden al dato que vamos a guardar. Puede que el dato se pueda guardar, ahí no habría problema. 30 obviamente se puede guardar ahí sin ningún problema, pero sería demasiada memoria para un dato tan pequeño. Así que vamos a utilizar short. Perfecto. Para pintar ahora en pantalla vamos a utilizar los mismos comandos que hemos utilizado anteriormente, pero ya no vamos a volver a hacer estos tipos de concatenación, sino que vamos a seguir utilizando string interpolation. Así que vamos a utilizar el console, writeLine, utilizamos las comillas, utilizamos el pesos al principio y colocamos mi edad es, dos puntos, y recuerden que para asignar la variable vamos a utilizar las llaves edad. Aquí me está sacando error porque siempre debemos cerrar con punto y coma. Perfecto. Si desean que el código se vea un poco, o sea, sienten que está todo muy encima, la verdad que normalmente se hace así con refactoring, pero como estamos aprendiendo, si sienten que es confuso el código así, pueden hacer un enter acá en estas líneas y lo pueden ver así separado para que se entienda un poco mejor. Lo normal es que los console whiteline todos estén uno después del otro. Ok, vamos a ejecutar y vamos a verificar si todo está funcionando bien, que se supone que sí. Ahí está, entonces mi edad es 30. Súper. Listo. ¿Qué otro dato tenemos nosotros, por ejemplo, de nuestra vida personal? Podría ser, por ejemplo, también otro que podemos utilizar es nuestra estatura. Así que lo que voy a hacer es crear otra variable, pero esta vez voy a utilizar otro tipo.
o otra forma de declarar este tipo, int16. Entonces, este int16 es una estructura dentro de C# que también me permite decir lo mismo que short. Miren que el comentario es exactamente el mismo. Me dice que es un entero de 16 bits. Pero es muy importante para mí poder enseñarles todas las posibilidades que hay. Así que vamos a colocarle aquí altura. Y en mi caso voy a colocar unos 78. Vamos a colocarla en centímetros, así que serían 178 centímetros, equivaldrían a 1,78 m. Vamos a escribir de nuevo aquí el console write line. Y es lo mismo, otra vez utilizamos el símbolo pesos y decimos mi altura es 2 puntos. Y vamos a colocar las llaves para colocar el valor, que en este caso es la variable altura. Y vamos a ejecutar. Y ahí está. Entonces miren que dice, mi edad es 30, mi altura es 178. Obviamente, si queremos aquí especificar que está en centímetros, vamos a colocar aquí cm. ¿Cierto? Y ya está. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no queremos representar la altura en centímetros, sino en metros? Ya no daría 178, sino que obviamente tendríamos que correrle la coma y nos daría 1,78. 1,78 metros equivalen a 178 centímetros. ¿Ok? Así que necesitamos un tipo que nos soporte decimales. Vamos entonces a verificar acá. Los diferentes tipos flotantes que admiten decimales que tiene C#. Entonces, los más importantes, estos tres que aparecen aquí, float, double, decimal. ¿Ok? De nuevo, ¿en qué varía? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cuánto se puede guardar, la cantidad de datos que se puede guardar. Miren que este dato llega hasta 10 a la 38 en el caso de float, y el tamaño es de 4 bytes, así que es pequeño. Si vamos en cambio al double, miren que llega hasta 10 a la 308 y ocupa 8 bytes de memoria. Cada vez que nosotros creemos una variable, ojo, esto no importa el valor que haya dentro de esa variable, no importa. C# va a apartar esa posición de memoria para estar seguro que en tiempo de ejecución, en cualquier momento que esa variable tenga un valor grande o que tenga un valor en este rango, lo va a ingresar ahí en esa posición de memoria. Así que no importa qué valor tenga. Al final, por eso es tan importante que nosotros escojamos los tipos, porque al final el valor que nosotros ingresemos ahí va a apartar esta posición de memoria que estamos viendo acá. Y tenemos también el tipo decimal, que es el de 16 bytes, es súper gigante. Y vemos aquí pues como los rangos en los que puede ir hasta de 28 a 29 dígitos. Normalmente decimal es el que más se utiliza para valores numéricos. No importa que los valores numéricos no lleguen a ser tan grandes, pero es el que más se utiliza porque obviamente permite muchos dígitos, y por otro lado eso da una mayor precisión. Y por otro lado también normalmente pues las cantidades de la moneda tiende a ser así, tiende a dividirse, a repartirse, a hacer diferentes operaciones matemáticas y se pueden perder dígitos o pequeños montos, y esto obviamente va a hacer un error en los cálculos. Así que decimal es el más usado para moneda, double es el más utilizado para números grandes con diferentes dígitos, y float es el que más se utiliza para cuando tenemos números que son medianos, no son tan grandes, llegan por ahí como hasta 1 millón o menos, pero que tienen también dígitos, ¿cierto? Entonces, si tenemos un número pequeño con dígitos, entonces vamos a utilizar float. En este caso, float entonces sería perfecto para nosotros, ¿verdad? Así que vamos entonces a ocultar esto acá y vamos a crear entonces nuestra altura en metros. Vamos a utilizar float y vamos a colocar altura en metros. Y vamos a asignar entonces el valor que es 1
1.78. Ok, perfecto. Miren que acá nos está sacando un error y es porque él automáticamente que nosotros escribamos un número con un punto, él lo va a tratar de representar como un double. Siempre. Siempre va a tratar de representarlo como un double. Así que debemos hacer como una especie de transformación para que estos datos con decimales puedan representarse como float. Así que para ello vamos a utilizar la F aquí al final como nos dice la documentación y ya esto significa que este número de aquí lo va a representar como un float. Otra cosa que podríamos hacer también es utilizar una transformación dentro de cada uno de los tipos. Por ejemplo, en float, hay un parse y este parse lo que hace es que recibe el parámetro que normalmente es tipo string, este valor de aquí, y lo tendríamos que colocar entre paréntesis y colocar aquí tu string. Entonces lo tenemos que convertir este valor a string. Y luego de que sea string, entonces tenemos que hacer un parse o un casteo a float para poder guardarlo en esta variable. Miren que es un poco complejo y este son el tipo de cosas que a algunas personas no les gusta de los lenguajes fuertemente tipados. Sin embargo, esto a mí me va a garantizar que aquí se esté guardando el dato que yo quiero que se guarde. Si esto llega a sacar error, yo prefiero que saque error aquí y no que me deje guardar datos en la base de datos o en mi sistema que no son coherentes. Entonces, bueno, obviamente vamos a eliminar todo esto porque esto está bien. Si quieren lo pueden probar como ejercicio, pero nosotros vamos a hacerla fácil y simplemente le vamos a colocar una F al final para que él pueda hacer el casteo a float. Ahora simplemente vamos a imprimir nuestro mensaje. Console.writeLine console.writeLine y voy a colocar aquí también el carácter pesos para hacer el string interpolation y voy a colocar mi altura en metros es 2 puntos y hago aquí la interpolación con la variable altura en metros. Perfecto, ya tenemos entonces dos alturas, una la muestra en centímetros, otra la muestra en metros. Vamos a ver cómo se ve nuestra aplicación. Y ahí está. Miren que me está diciendo que tengo mi altura en centímetros y tengo mi altura en metros. Miren que él me está colocando aquí 1,78, no está colocando 1.78. Y esto depende mucho de la configuración que yo tenga en la cultural, digamos, dentro de mi sistema operativo. Si ustedes tienen el sistema operativo en inglés o en algún otro idioma, depende de cuál carácter se utilice para separar los decimales y él lo mostrará de esa manera. Así que una cosa es C#, una cosa es cómo lo declaramos acá, siempre lo vamos a hacer así, pero al momento de mostrarlo en pantalla vamos a tener, ese comportamiento que el sistema lo va a cambiar de acuerdo a la cultura. De todas formas, obviamente existen varios mecanismos para poder hacer el reemplazo de esos caracteres o para mostrarlo en el formato que nosotros queramos.